¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, me alegra saludarlos, comenzar juntos una nueva semana de esta serie de estudios bíblicos que hemos titulado Las enseñanzas de Jesús, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ya estamos en nuestra cuarta semana, hemos ido avanzando, recorriendo una a una las principales enseñanzas de Jesús. Claramente que hay mucho más todavía por profundizar. La palabra de Dios es así, es un baúl del cual sacamos cosas todo el tiempo nuevas, antiguas, las resignificamos, las profundizamos y estamos muy contentos de comenzar con el tema de hoy. Puede ser que alguien nos acompañe esta noche desde su casa, se haya conectado con esta serie hoy por primera vez. Y quiero decirle que en el canal de YouTube están los anteriores temas para que usted pueda verlos en la tranquilidad de su casa y entonces pueda conectarse y continuar con el hilo de los temas de estas noches. La semana pasada vimos juntos el tema del juicio. ¿Recuerdan, amigos? Y allí estudiamos lo importante que es saber que ahora mismo estamos en una etapa de ese juicio que el Señor va a hacer para traer justicia y bendición para sus hijos. Aprendimos que no debemos tener temor del juicio porque nuestro abogado intercesor está en el cielo, Cristo Jesús, intercediendo por cada uno de quienes lo aceptan en su corazón. Así que pudimos ver ese tema tan importante con una mirada de esperanza, una mirada de fe, de confianza en el Señor. Y vimos algo muy importante y es que la ley, los 10 mandamientos que Dios dio, juegan un papel fundamental en este tema del juicio. Es por eso que hoy el tema que vamos a estudiar juntos es lo que Jesús enseñó sobre la ley. Entonces yo los invito una vez más que tomen su Biblia, tomen alguna lapicera, una libreta, algo para anotar, porque vamos a juntos recorrer en la Biblia este tema tan importante, lo que Jesús enseñó sobre la ley. Les voy a invitar una vez más para que hagamos una oración y pidamos al Señor que nos ilumine para entender este tema correctamente. Acompáñame y vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estar ahora dispuestos a abrir tu palabra. Señor, ilumínanos, danos un entendimiento abierto para poder recibir tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y poder ponerla en práctica también cada una de tus enseñanzas. Bendice en especial a mis amigos que se conectan desde diferentes lugares, que allí donde están puedan tener tu bendición y la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, ahora sí estamos listos, hemos orado, estamos con nuestra Biblia en mano. ¿Ya tienes tu Biblia? Espero que sí. Entonces vamos a comenzar con este tema. Bien. Acompáñame por favor ahí a San Juan capítulo 16, versículo 13. San Juan 16, versículo 13. Ahí en tu Biblia. ¿Sí? San Juan está en el Nuevo Testamento. Dice así San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Este tema ya lo hemos estudiado, este texto ya lo hemos repasado cuando estudiamos respecto del Espíritu Santo. Y vimos juntos que el Espíritu Santo nos guía, nos conduce a toda la verdad. Y haciendo un recorrido breve por los versículos bíblicos que mencionan la palabra verdad, nos encontramos que la palabra de Dios es la verdad, nos encontramos con que Jesús mismo es la verdad, pero también fuimos al libro de Salmos 119, y te pido que me acompañes. De paso, si tú cierras tu Biblia y la abres calculando la mitad aproximadamente de este libro, te vas a encontrar generalmente con el libro de Salmos, así que eso te puede ayudar a encontrarlo más fácil, ¿sí? Salmos 119, versículo 151. Y aquí encontramos el siguiente versículo de la palabra de Dios que dice así: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. O sea, amigos, cuando el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos conduce a comprender toda la verdad,
parte de ese concepto de verdad en la Biblia tienen mucho que ver con los mandamientos, porque los mandamientos del Señor, según su palabra, son verdad. Por lo tanto, este es un tema fundamental que ustedes y yo necesitamos comprender esta noche. ¿Está bien? Vamos a ver, ¿realmente hay una distinción entre el bien y el mal? ¿Podemos nosotros como seres humanos determinar, discernir lo que está bien y lo que está mal? ¿Cuál es el parámetro que nosotros podemos seguir? Son preguntas que nos van a introducir, nos van a poner en sintonía con este tema, ¿verdad? La realidad es que en el mundo en que nosotros vivimos, vemos que no hay restricciones. Pareciera que el semáforo de este mundo está en amarillo constantemente, ¿sí? Cada uno puede hacer lo que quiere y lo quizás para ti es algo bueno, depende cómo lo vea otra persona, puede ser algo malo, y entonces pareciera cada uno tener un parámetro respecto de lo que está bien y lo que está mal. La pregunta ¿es de esta manera que Dios planificó la vida para el ser humano? Vemos que cuando no hay restricciones, las consecuencias se hacen ver: crímenes, desorden, muerte, injusticias, la anarquía. Un mundo sin leyes es un mundo que está destinado a entrar en el caos. No hay manera de mantener un sistema organizado para bien, para felicidad, para armonía, sin tener leyes. Y nosotros eso lo vemos todos los días. Los diarios, los noticieros, las redes sociales, los diferentes medios de comunicación nos muestran estas cosas. Cada día aumenta el número de crímenes en las ciudades. Cada día las personas toman en sus propias manos lo que creen que es mejor hacer y pasan por alto los derechos de las demás personas. Entonces, este mundo claramente no existe moral, no existe el discernimiento entre el bien y el mal. Cada uno lo juzga de acuerdo a su óptica. Y miren qué interesante, ¿no? Hemos perdido el rumbo, hemos perdido el norte hacia donde Dios quiere conducirnos. Y toda esta realidad a la cual nosotros no somos ajenos, sabemos muy bien de esto. En muchos casos los medios de comunicación producen en nosotros una inversión de valores, producen en nosotros un adormecimiento respecto a las cosas que están mal. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a verlas, estamos tan acostumbrados a convivir con las malas noticias, con las situaciones realmente lamentables que vemos todos los días, que parece que nos acostumbramos y creemos que de esta manera es que se vive. Sin embargo, el Señor nos dice que hay algo mejor, que Dios pensó y planificó para sus hijos amados en esta tierra otra manera de vivir. Pero esa otra manera tiene normas, tiene leyes que tienen el propósito de conducirnos por el mejor camino. ¿Está bien? Entonces, miren lo interesante, se estima que se han promulgado 35 millones de leyes para controlar la conducta humana. 35 millones de leyes. Y todas ellas claramente no han logrado, no han dado el resultado esperado, porque pareciera que para cada ley que se promulga hay otras maneras que constantemente surgen para violar, para transgredir esa ley. Sin embargo, el Señor en su sabiduría, en su eterna sabiduría, solamente dejó 10 mandamientos. Miren qué contraste, 35 millones de leyes para regular la conducta humana, pero el Señor en su perfección, en su eternidad, solamente dejó 10 mandamientos. Y hoy vamos a ver cómo es realmente, según Salmos capítulo 19 y versículo 7, que la ley de Jehová, la ley de Dios es perfecta y restaura el alma, ¿sí? Acompáñame entonces a Éxodo. Necesitamos ver juntos cómo fue que estas leyes divinas establecidas por el Señor llegaron hasta nosotros. De qué manera ocurrió este proceso. Acompáñame al libro de Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia, así que ve casi al principio. Después de Génesis está Éxodo capítulo 31 y el versículo 18 registra este momento en que Dios transmitió directamente estas leyes, los 10 mandamientos al ser humano. Dice así, Éxodo 31, 18.
y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Hay varios aspectos interesantes que podemos analizar de este versículo. Conocemos la historia, ¿verdad? El pueblo de Israel había estado durante muchos años como esclavo en Egipto. Dios decidió levantar un líder, Moisés, al cual envió a Egipto con una misión realmente humanamente imposible: sacar a su pueblo de allí, y con manifestaciones grandiosas del poder de Dios. Estoy resumiendo una historia apasionante, que es la historia del Éxodo. Salió ese pueblo de allí y Dios, junto con Moisés, lo condujo hasta el monte Sinaí, y allí pidió a Moisés que subiera a la cima del monte, porque allí Moisés recibiría una de las cosas más grandiosas que el ser humano podría recibir. Recibió 2 tablas de piedra, dice Éxodo capítulo 31 y versículo 18, y en ellas estaban escritas las 10 o los 10 mandamientos, esta ley de Dios. Es muy interesante que solamente hay 3 incidentes en toda la Biblia, amigos, en los cuales Dios escribe cosas. Es este uno de ellos. Después en Daniel capítulo 5 tenemos una mano que escribe en una pared. Usted lo puede leer, es muy interesante esta historia. Y después en los evangelios encontramos la ocasión en que Jesús escribió los pecados de aquellos hombres que querían apedrear a esta mujer, y los escribió sobre la tierra, sobre el polvo. Pero esta es la primera vez que aparece Dios escribiendo algo con su propio dedo. Por otro lado, es interesante pensar que, como ya hemos estudiado, toda la Biblia es inspirada por Dios, pero escrita por profetas, hombres y mujeres, personas elegidas por Dios para poner por escrito sus mensajes para el pueblo. Pero en el caso de los 10 mandamientos, Dios no dictó para Moisés los mandamientos, sino que él mismo los escribió y se los entregó terminados a Moisés. Este detalle es muy importante porque es justamente Dios quien establece lo que está bien y lo que está mal para nosotros. De otra forma, cada uno tendría su propia ley. De otra forma, cada uno tendría sus propios parámetros, que es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Por eso es tan importante que nosotros partamos de una base. Y en este caso es la palabra de Dios, y en el tema puntual de hoy son los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. Otro detalle muy importante es que el Señor lo hace en 2 tablas de piedra. Si bien por otra parte en aquella época era la forma en que se hacían este tipo de pactos, ¿no? Se escribían en tablillas de arcilla, ¿sí? Esto da un mensaje muy importante para nosotros, y es la perpetuidad de la ley. La ley de Dios es eterna, como Dios mismo es eterno, y Él la escribió sobre la piedra, dando también para nosotros el mensaje de que su ley nunca caería en desuso, nunca sería obsoleta, porque la ley de Dios es eterna. ¿Está bien? Entonces, la ley también constituye, desde ese mismo punto de vista, la base del gobierno de Dios. Para que sus hijos puedan vivir en perfecta armonía, el Señor sentó esta base, que es la ley suya, la ley del gobierno, la ley del universo. La ley es eterna como Dios es eterno. Algunas personas incluso, a pesar de esto, piensan que los mandamientos están fuera de época, o que son anticuados o restrictivos. Y quizás tenga que ver, amigos, con que hoy vivimos en una sociedad con un pensamiento muy distinto al de aquella época. Y aún en esa época el pueblo de Israel se resistía a estas leyes, porque nosotros de manera natural no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Piensa cuando eras joven, cuando estabas en casa, cuando eras un adolescente y tus padres te marcaban el tiempo al que debías llegar, la hora a la que debías salir, entrar y las demás cosas que todo padre hace por el bien de sus hijos. Nosotros nos resistíamos a esas normas, a esas leyes, y la gente de manera natural no le gustan las leyes. Entonces esa es la relación que muchas veces tenemos respecto de la ley de Dios. Pero veremos hoy que en realidad el Señor dejó esas leyes para protegernos, para cuidarnos, para hacer nuestra vida más fácil, más llevadera. ¿Bien?
esta pregunta es importante. ¿Cuántos estamos de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios y más confiable que la palabra del ser humano? Yo creo que esta pregunta la podemos responder a esta altura de los temas que hemos estado estudiando juntos de manera positiva, ¿verdad? Creo que para este momento hemos juntos descubierto que la palabra de Dios es más confiable que la palabra de un ser humano. Es por eso que con plena seguridad podemos confiar de que cuando Dios formuló esta ley, estos 10 mandamientos, lo hizo siempre para nuestro bien. Dios todo lo que hace, aunque nosotros no podamos entenderlo, aunque nos cueste en un principio aceptarlo, asimilarlo, Dios lo hace para nuestro bien. Entonces, vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Acompáñame en tu Biblia. Yo voy a ir proyectando acá en la pantalla uno a uno los 10 mandamientos del Señor. Si tú nunca leíste los 10 mandamientos de la Biblia, si quizás tú aprendiste los mandamientos de otra forma, no sé, del catecismo, no sé, por lo que otro te contó, por lo que escuchaste, quizás te vas a sorprender ahora que puedas leerlo directamente de la palabra de Dios. Entonces, si quieres leer los 10 mandamientos, tienes que ir en tu Biblia al Éxodo capítulo 20, versículo 3 hasta el 17. Yo los voy a ir presentando en la pantalla y vamos a analizar uno por uno los 10 mandamientos de Dios. Bien, vamos adelante. El número 1, versículo 3 en adelante, dice: no tendrás otros dioses delante de mí. El primer mandamiento apunta a la fidelidad entre nosotros y Dios. El Señor dice: no tendrás otros dioses. Por eso aparece en tu Biblia también dioses con D minúscula, porque el único Dios verdadero es nuestro Dios, el Dios de los cielos y de la tierra, el Dios de la Biblia. Y Él dice: no tendrás otros dioses delante de mí. De la misma forma que el Señor tiene exclusividad para sus hijos y compromiso con ellos, con nosotros, Dios espera que nosotros no tengamos otros dioses, que nuestra adoración, nuestra alabanza sea solamente para Él. Bien, el segundo mandamiento dice: no te harás imagen, no te inclinarás ante ellas. ¿Sí? Y en el texto bíblico amplían mucho más, dice: no te inclinarás ante las cosas que están en la tierra ni debajo del agua. Es decir, nosotros no necesitamos, este mandamiento apunta a que no necesitamos una imagen, una figura, aunque sea del mismo Señor, para poder adorarlo, porque eso se constituye en idolatría. Entonces dice: no te harás imágenes y no las adorarás. Ese es el segundo mandamiento. ¿Está bien? Interesante. Mandamiento número 3, miren aquí en la pantalla y lo tienes también en tu Biblia: no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. Dios, hemos aprendido, es nuestro amigo. Dios está cercano, Dios está con nosotros aunque no lo podamos ver. Dios está presente en nuestra vida, pero no deja de ser nuestro Dios, el creador del universo, un Dios tan infinitamente grande y poderoso que nosotros no podemos dejar de percibir su santidad, y es el respeto hacia Él que nosotros debemos manifestar. Es tan interesante este versículo porque nos anima a cuidar la manera en que nos referimos y hablamos, y quizás mezclamos en nuestras conversaciones cotidianas el nombre de Dios. Miren este detalle interesante: los escritores bíblicos, los escribas, aquellos que copiaban los manuscritos de la Biblia, cuando llegaban, estaban anotando y copiando al pie de la letra los textos bíblicos y llegaban al nombre de Dios, ellos tomaban otra pluma, escribían el nombre de Dios, esas 4 letras que está escrito en el idioma hebreo, y partían esa pluma, la tiraban y volvían a escribir el resto del texto con otra pluma. Tan era el cuidado y la santidad que ellos manifestaban respecto al nombre de Dios. Entonces, este mandamiento sigue siendo relevante para nosotros hoy. No tomemos en vano el nombre de nuestro Dios. Mandamiento número 4. Fíjate acá: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día será sábado para Jehová tu Dios. Interesante. Versículos 8 hasta el 11. No trabajáramos toda la semana. El Señor preparó un esquema
de 6 días de trabajo por un día de descanso. Y ese día de descanso lo especificó. Y quizás para algunos de ustedes, amigos, que están leyendo esto por primera vez, pueda ser algo sorprendente pensar que el día santo del Señor es justamente el sábado, el séptimo día de la semana y no otro. Porque quizás estamos acostumbrados a que el día de descanso semanal es el domingo. Incluso algunos utilizan ese día para ir a la iglesia, para adorar a Dios, y está bien. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia veremos que el día santo que Dios separó para la adoración, para el descanso, para la renovación física, mental, espiritual, es el día sábado. Este mandamiento salta ante nuestros ojos como una sorpresa para algunos. ¿Cómo puede ser que yo no sabía que el día santo del Señor es el sábado? Saben, amigos, les tengo una noticia interesante. En el tema de mañana analizaremos juntos mucho más respecto a esto. Analizaremos también por qué la ley de Dios fue atacada y fue cambiada intencionalmente. Y entonces, por eso es que este mandamiento resulta para algunos de ustedes, amigos, novedoso o sorprendente. Pero la Biblia dice, mandamiento número 4, acuérdate del día sábado para santificarlo. Muy bien, vamos a avanzar. Mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre. Aquí vemos cuán interesado y cuán importante es para Dios el vínculo familiar. Ese respeto que nosotros podemos y debemos dirigir hacia nuestros padres, ¿sí? Hoy vemos cómo la estructura familiar está siendo atacada también por la sociedad, por las costumbres y por tantas otras cosas. Y vemos cómo ese respeto, ese amor que debe haber entre hijos, padres e hijos y viceversa, no se está viendo. Entonces Dios en su palabra, en sus 10 mandamientos, dejó allí uno que dice honra a tu padre y a tu madre. Claramente de cada uno de estos mandamientos podríamos desplegar muchas más cosas, pero estamos haciendo un recorrido por cada uno de ellos. Mandamiento número 6, no cometerás homicidio, no matarás, dice en tu Biblia. Dios dice que ninguno de nosotros tiene el derecho de tomar la vida de otro. Y por eso debemos respetar este mandamiento. Interesante, ¿no? Que este mandamiento constituye un delito, un crimen, atentar contra la vida de otra persona. Ya lo era en aquella época cuando los mandamientos fueron formulados para el ser humano y sigue siéndolo hoy. Por lo tanto, si este mandamiento sigue siendo importante, los otros 9 también lo son, porque forman parte de una sola unidad que nosotros conocemos como la ley de Dios. Bien. Seguimos adelante. Número 7. No cometerás adulterio. El Señor está interesado en preservar ese primer núcleo íntimo de la familia, que es el matrimonio. Una de las 2 instituciones preciosas que Dios creó en la creación fue el día sábado, ya lo vimos, y el matrimonio. Por eso Él habla de una relación íntima, exclusiva, fiel, honesta entre un hombre y una mujer. No cometerás adulterio. Qué maravilloso Dios que tenemos. Mandamiento número 8, no robarás. No tomarás las cosas de otros, las cosas que no son tuyas. Fíjense qué interesante, qué principios tan simples, pero si nosotros hoy los aplicáramos más, si nuestro mundo volteara su mirada hacia los 10 mandamientos, claramente esta sociedad sería tan distinta. ¿No les parece, amigos? Claro que sí. Son mandamientos sencillos, simples, formulados de manera sencilla, pero tan profunda y tan significativo, más en los tiempos en que estamos viviendo. Mandamiento número 9, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no mentirás. La veracidad, la importancia de cuando nosotros decimos sí, que sea así, que cuando decimos no, que sea realmente así. Amigos, qué importante es volver a estos valores, ¿no? De la palabra, de cuando nosotros comprometemos nuestra palabra como si fuera un documento, ¿verdad? Hoy la verdad que este es otro de los mandamientos que ha sido olvidado, ¿no? Dios dice, no dirás mentiras, no darás falso testimonio, no mentirás. Y el último mandamiento, el número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Dios desea que nosotros aprendamos a ser felices con lo que tenemos,
que nosotros seamos agradecidos. Pero no que seamos conformistas, no que miremos a quien tiene más o a quien tiene mejor situación económica o familiar o cual sea, como alguien a quien codiciar o a quien envidiar, ¿sí? Tampoco conformarnos con lo que tenemos. Dios nos da las capacidades, la salud, la inteligencia para lograr muchas de nuestras metas en esta tierra. Pero el Señor no quiere que vayamos por la vida codiciando y deseando siempre cosas que otro tiene, porque eso en última instancia nos hará infelices. Los mandamientos de Dios tienen el propósito de darnos la felicidad a aquellos que decidimos vivir en obediencia. Y si tú analizas estos mandamientos, verás que los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los 6 restantes tienen que ver en nuestra relación con nuestro prójimo. Es por esta razón que más adelante Cristo Jesús va a decir y va a resumir de manera magistral todos los mandamientos diciendo: amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todo tu esfuerzo, y a tu prójimo como a ti mismo. En esta frase no anuló los mandamientos, todo lo contrario, los confirmó y les empezó a dar el nuevo sentido que las personas habían dejado de ver. Entonces aquí están estos que son los mandamientos del Señor. Bien, vamos a ir entonces a ver cómo enseñó Jesús, qué ejemplo nos dejó, cuál fue la relación que tuvo Jesús respecto a los mandamientos. Va a ser muy interesante notar juntos estos versículos, así que acompáñenme allí a su Biblia. Miren esta pregunta: ¿qué ejemplo nos dejó Jesús respecto a la ley? ¿Qué ejemplo nos dejó? Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18. Dice así: no penséis que he venido para abrogar. Esa palabra abrogar significa abolir, transgredir, invalidar, ¿sí? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces el ejemplo que Jesús nos dejó respecto a la ley fue justamente de cumplir. Y es muy interesante verlo de la siguiente forma. Jesús mismo fue quien allí en el Sinaí formuló la ley, preparó y se la entregó a Moisés. Y él podría, si quisiera, pasar por alto estos mandamientos o cambiarlos o vivirlos de otra forma. Sin embargo, dijimos que la ley es la base, es el fundamento del gobierno de Dios. Miren qué contraste con nuestros días. Y es que las personas que formulan las leyes, quienes preparan las leyes, muchas veces son los mismos primeros que las violan o las transgreden. Entonces es interesante notar que el Señor mismo se sometió a su propia ley de una manera consecuente, coherente. Por eso la autoridad de Jesús al hablar de estas cosas radicaba en que Él vivía lo que nos estaba mandando a hacer. Por eso vino a esta tierra y con su ejemplo nos mostró la importancia y cuán lleno de amor están los mandamientos del Señor. ¿Cuál es la verdadera intención del Señor al dejar sus 10 mandamientos? Pregunta: ¿Jesús guardó la ley? Capítulo 15 del libro de Juan, versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces el Señor vino y se sometió voluntariamente a una vida de obediencia. Primero, porque Él reconoce, por supuesto, que esta es la mejor manera de vivir. Y segundo, porque de esta forma nos dio ejemplo, guardando los mandamientos del Padre. Una de las acusaciones de Satanás es que estos mandamientos eran imposibles de cumplir. Decía: ok, muy buena, muy excelente la ley, pero ¿quién puede cumplir esto?, decía Satanás. Y era uno de los argumentos que él presentaba respecto a por qué el ser humano desobedeció y cayó de ese estado ideal en el cual fue creado. Pero el Señor vino, siendo un ser humano como cualquiera de nosotros, fue tentado. Hebreos capítulo 4, ¿recuerdan ese texto? Lo estudiamos juntos. Pero vivió conforme a la ley. ¿De qué manera lo logró? ¿Cómo hizo para lograrlo?
por esa comunión tan cercana, tan estrecha que Jesús tenía con su Padre. La misma comunión, el mismo tipo de relación que ustedes y yo podemos tener. Qué interesante, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Qué enseñó Jesús sobre la obediencia a la ley? Juan 14, 15 y 21 dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Este versículo, estas palabras de Jesús son fundamentales para que las podamos entender. Y quisiera, amigos, que ustedes presten atención a lo que les voy a decir. La obediencia a la ley, el vivir conforme a los mandamientos de Dios, no lo hacemos para obtener la salvación. No lo hacemos como un camino hacia la salvación, porque la salvación, ya lo hemos estudiado juntos, es un regalo de Dios. Sino que los mandamientos son fruto de una relación tan cercana, tan estrecha con Cristo, con Dios, que fruto de ese amor al Señor nosotros seremos obedientes. Por eso el Señor pone los mandamientos en su justa medida. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No es que nosotros al guardarlos obtenemos como recompensa por esa obediencia la salvación, porque la salvación es algo que Dios nos ofrece totalmente gratuito para cada uno de nosotros. El mismo propósito, el verdadero propósito de la ley y de guardar la ley es tener una relación de amor con Cristo. Y fruto de ese amor, de ese reconocimiento de que no solo el Señor es mi Salvador, sino que es el Señor de mi vida, yo soy obediente a sus mandamientos porque comprendo que son para mi bien, que son para mi protección. Porque aunque los mandamientos de alguna manera están expresados en forma negativa en la Biblia, no hagas esto, no hagas aquello, en realidad si tú los analizas detenidamente, verás que en sí mismo tienen toda una connotación positiva en realidad. Cuando la Biblia dice no matarás, está diciendo sí a la vida, sí al respeto por lo que el otro es. Cuando la Biblia dice no mentirás, está diciendo sí a la verdad, sí a la honestidad, sí a una persona en la cual yo puedo confiar. Es decir, cada mandamiento de la palabra de Dios no es una restricción, no es una intención arbitraria de Dios de cohibir mi libertad, sino que es un cerco de protección. Cuando yo entiendo que la ley de Dios fue puesta para protegerme, ¿protegerme de qué, amigos? Y de lo que nosotros vivimos hoy. De tantas situaciones tristes y lamentables que si nosotros siguiéramos estos preciosos principios de la palabra, realmente veríamos una sociedad diferente, distinta. Entonces Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra primera preocupación no debería ser cómo estoy y cuántos de los 10 estoy guardando o no estoy guardando. Nuestra primera preocupación debería ser qué tanto amor hay en tu corazón y en el mío para Dios, para con Dios, porque de acuerdo a ello será mi obediencia. La obediencia entonces no es para ganar la salvación, sino es un fruto de amar a nuestro Dios. ¿Está bien? Por eso, aquí en la pantalla veremos cuál es la verdadera función de la ley. Acompáñenme a Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y quizás en tu Biblia también aparece la palabra ayo. En algunas otras traducciones más modernas está la palabra tutor, que es mucho más comprensible para nosotros. Pero ayo en la antigüedad era aquella persona que se ocupaba de llevar a los chicos a la escuela. Interesante. De enseñar. Entonces miren, la ley ha sido nuestro ayo o nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese es el verdadero propósito, función de la ley. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ya lo vimos recién, delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la función de la ley es mostrarme aquello que está mal en mi vida, que es el pecado, por supuesto. Romanos 7:7, miren lo que dice.
¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Claramente, si no hubiera ley, yo no podría saber qué es y qué no es pecado. Ahí está la importancia de la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sí? Al no haber un mandamiento que prohíba o que evite para nosotros la codicia, nosotros podríamos codiciar y no estaría mal. Entonces la función de la ley es mostrarme aquello que está mal, que quizás yo con mis facultades espirituales no lo puedo descubrir, porque antes de nosotros conocer al Señor, y miren esta imagen, es una hermosa ilustración respecto a la función de la ley. La ley es como un espejo, en la cual nosotros antes de conocer a Cristo pensábamos que estábamos bien, pensábamos que la manera en que nos conducíamos, digámoslo de esta forma, medianamente estaba todo bien, y hay por allá aún personas que dicen, bueno, yo soy una persona buena, tengo mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos, no le hago mal a nadie, trato de ayudar siempre que puedo. Por lo tanto, estas cosas de la religión, de Dios, de la Biblia, son para aquellos que andan de alguna forma haciendo mal, ¿no? Portándose mal, cometiendo crímenes, robando, haciendo cosas. A ellos es que deberían enseñárseles estas cosas. Sin embargo, hemos entendido también durante los temas que ya hemos estudiado que todos somos pecadores, que el pecado no es aquellas acciones malas que cometemos nos convierten en pecadores, sino porque ya somos por naturaleza pecadores, es que obramos de la manera que obramos. Por lo tanto, la ley me pone en el lugar correcto respecto a mi Dios. Me ayuda a entender que yo soy un pecador, porque antes de conocer a Cristo yo creía que estaba todo medianamente bien. Ahora que me miro en la ley como un espejo, entiendo que hay cosas que Dios espera y tiene para mí que yo necesito cambiar. Porque ese es el verdadero concepto del por qué yo debo cambiar. Porque es para estar mejor, porque es para vivir mejor, porque es para vivir el plan de Dios para mi vida, que claramente es mejor que mi propio plan. Entonces, cuando yo me miro en la ley, me doy cuenta que el Señor requiere de mí mucho más, que el Señor requiere de mí fidelidad y todo lo que la ley expresa, porque la ley de alguna manera también es la expresión del carácter de Dios. Me muestra que Dios es un Dios justo, veraz, misericordioso, perdonador, paciente. Es una expresión de su carácter. Entonces Él es así y desea que sus hijos también seamos y lo imitemos a Él. Entonces la ley me muestra mi pecado, me muestra la situación en la que estoy. Pero con la ley misma yo no puedo limpiar mi pecado. De la misma forma que yo cuando me miro en un espejo y si tengo mi cara sucia no me puedo limpiar la cara con el espejo. Yo necesito tomar agua y jabón para limpiar mi rostro. De la misma manera, el pecador, ustedes y yo, al vernos en la ley, tal cual somos delante del Señor, con ella, con la ley, no podemos limpiar nuestra vida de pecado, solo a través de Cristo. Gálatas 3:24, la ley fue nuestro tutor para conducirnos, para llevarnos a Cristo. Esta es una verdad clara y fundamental de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué norma usará Dios en el juicio? ¿Recuerdan este texto? Lo estudiamos la semana pasada. Santiago capítulo 2, versículos 10 al 12. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si la ley es la norma que Dios usará en el juicio, si cada uno de nosotros que ya entendimos que deberemos pasar por este juicio, seremos juzgados respecto a la ley de Dios, hacemos bien no solamente en conocer esta ley, sino en vivir de acuerdo a ella. Y por eso estas matemáticas del Señor, ¿no? 10 mandamientos, menos 1
No son 9, son 0. Porque cuando yo transgredo un punto, cuando yo violo un punto o un mandamiento de la ley de Dios, me hago culpable de todos. ¿Por qué? Miren esta ilustración. La ley de Dios es similar a una cadena de 10 eslabones. Para que esa cadena se rompa, solamente es necesario que un solo eslabón esté quebrado. ¿Sí? No necesitan romperse todos a la vez. Con que uno se rompa, ya esa cadena no sirve más, ¿verdad? Es una cadena de 10 eslabones. Y esa cadena en general será tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Por eso es que todos los mandamientos tienen la misma importancia y la misma relevancia para nosotros hoy, ¿sí? Porque son 10, no son 7, no son 6, no son 11, son 10 mandamientos. Qué interesante, ¿verdad? Con cuánta perfección y armonía el Señor deja las cosas en su palabra. ¿Somos salvos entonces por guardar la ley? Miren cómo lo expresa el apóstol Pablo, ese teólogo tan profundo que está en el Nuevo Testamento, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Interesante, la gracia y la salvación es justamente un regalo, ¿verdad? No por obras, no por tus acciones, no por tu obediencia, para que nadie se gloríe. Piénsalo de esta manera, la salvación es un regalo, no la merecemos, porque no hay nada que podamos hacer para que el Señor desee salvarnos, desee darnos la salvación, porque Él ya nos dio la oportunidad, a cada uno de nosotros ya está a disposición, no es por merecimiento, no la podemos ganar, no hay nada que nosotros podamos hacer para obtener esa salvación. Y en tercer lugar, no la podemos comprar, porque su precio es infinitamente mayor a lo que cualquiera de nosotros podría llegar a acceder. Costó la vida del Hijo de Dios, y a su vez para nosotros es un regalo, es un don, es esa gracia expresada en amor y salvación para sus hijos. Por lo tanto, la salvación según la Biblia constituye un regalo. La gracia siempre nos lleva desde este punto de vista a la obediencia, nunca a la desobediencia. Porque amigos, piensen por un momento, si nosotros fuésemos salvos por guardar los 10 mandamientos, entonces en vano murió Cristo en la cruz, no sería necesario su sacrificio. Sin embargo, la realidad es que por amor y gratitud a ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz, es que nosotros guardamos sus mandamientos. Entonces la ley toma una importancia y ahí está el equilibrio. Si bien yo no la obedezco para la salvación, no significa entonces que no necesito guardarla. Todo lo contrario, es la manera en que viven aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador. Decidieron andar por los caminos que Jesús trazó, decidieron seguir las pisadas de Jesús, y cada pisada de Jesús fue en dirección siempre a obedecer a su Padre Celestial. Ese es el ejemplo que Él nos dejó. Miren este versículo, Primera de Juan capítulo 2, 3, 4 y 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Miren qué interesante. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amigos, no es suficiente aceptar que Dios existe. No es suficiente decir que creemos y tenemos fe en él. No es necesario ni suficiente aún decir que conocemos la palabra de Dios y sus 10 mandamientos, sino que la verdadera muestra de que todo lo anterior es así, es que nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Por eso allí está puesta la obediencia a Dios en un concepto tan importante y tan fundamental en nuestra relación con Cristo. Ese concepto es la obediencia, no para obtener la salvación, sí como una muestra de que hemos aceptado a Jesús en nuestra vida. Qué pregunta esta, ¿verdad? ¿Es fácil o difícil obedecer a Dios?
Y la verdad que nosotros, tal cual esta persona de la imagen, nos encontramos todos los días. Todos los días enfrentamos diferentes decisiones de consecuencias mayores o menores, pero todo el tiempo estamos decidiendo. Y estamos en ese conflicto, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Lo que a nosotros nos parece que es mejor hacer? ¿Lo que la gente normalmente hace? ¿O lo que Dios desea que hagamos? Y ese conflicto se libra ahí en nuestra mente, en nuestro corazón. Un conflicto entre lo que mi tendencia natural me lleva a hacer y lo que yo sé que el Señor espera que haga. Entonces, ¿es fácil o es difícil obedecer a Dios? ¿Dónde está el problema? El problema está en el corazón. Mira, acompáñame ahí en tu Biblia. Jeremías capítulo 17 y versículo 9. Vamos a entender por qué para nosotros esto es todo un desafío. El problema está en el corazón. Jeremías 17, versículo 9, dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Es así, amigos, nosotros tenemos un problema en nuestro corazón. Y es que nuestro corazón nos engaña respecto a lo que nosotros creemos que es mejor. Porque nuestra tendencia natural y lo que por allí hoy el mundo enseña es que uno debe obedecer los dictados de su corazón. Haz lo que tú quieras. Si es lo que tú sientes hacer, hazlo. ¿Has escuchado esto? Si es lo que tu corazón te dicta, no vayas en contra de lo que tu corazón te dicta. Hazlo. Pero bíblicamente esto no es así, amigo, porque nuestro corazón está contaminado con el pecado. Porque a veces nuestros mismos sentimientos nos juegan una mala pasada. ¿Cuántas veces entramos en conflicto entre lo que yo sé que debo hacer y razono de manera coherente y lo que mi corazón quiere hacer? Y quisiéramos que el corazón pensara como piensa nuestra mente, y esa dualidad está expresada en la Biblia de la misma forma cuando el apóstol Pablo dice que hay dos naturalezas, dos tendencias, ¿no? Dice, porque yo no hago lo que debo hacer, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces el problema está allí en el corazón, que nuestro corazón no convertido, no transformado, no puede vivir conforme a estos mandamientos. Y entonces el Señor que da el diagnóstico y nos dice en Jeremías 17 que el problema está en el corazón, es el mismo que nos da la solución. Miren lo que dice ahora Ezequiel. Acompáñame ahí en tu Biblia. Son versículos preciosos. Un poquito más adelante, Ezequiel capítulo 36. Si tienes con qué marcar este texto en tu Biblia, es un texto precioso. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Miren lo que dice la palabra del Señor. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El Señor sabe que nuestro corazón está cargado con un montón de cosas que no le hacen bien, y Él es el único que puede y desea limpiar nuestro corazón. Versículo 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El Señor Jesús quiere transformarnos, pero no una transformación externa. No aquel que aparenta ser una cosa, pero por dentro sigue siendo la misma persona. Porque a Dios no le interesa, porque amigos, nosotros ante Dios no podemos disfrazar nuestra realidad. El Señor dice, tu problema está ya en el corazón. Yo voy a sacar ese corazón y voy a poner un corazón nuevo, un corazón sensible, un corazón capaz de confiar, de amar. Puede ser que las situaciones que enfrentamos en la vida endurezcan nuestro corazón. Te han fallado tantas veces, te han lastimado tantas veces, que hoy no te animas, que hoy no quieres confiar, que hoy no quieres pasar por lo mismo. El Señor te dice, no te preocupes, dame ese corazón lastimado, dame ese corazón endurecido por esta vida, que yo te voy a dar un corazón nuevo, un corazón obediente, sincero,
un corazón que ame andar por mis caminos, guardar mis mandamientos, un corazón del que brote la obediencia, no como una serie de requerimientos en los cuales yo tengo que entrar en ese esquema, sino como una cuestión natural de un corazón que ha sido transformado por el poder de Dios. Esa transformación es necesaria en tu vida y en mi vida. Miren, es posible obedecer sin amar. Podemos aparentar, pero es imposible amar sin obedecer. Cuando nosotros amamos a Dios, lo otro es un fruto, es una consecuencia, es un paso natural. Amemos a nuestro Dios. Y miren la pregunta que nos hace el Señor para terminar. ¿Amas a Jesús y deseas transitar una vida de obediencia con Él? ¿Realmente quieres probar y vivir en tu propia vida los frutos de estas enseñanzas, de estos mandamientos? Miren lo que dice Salmos 32, ¿sí? Ahí en la mitad de la Biblia, ¿no? Más o menos. Salmos 32. Y el versículo 8 dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor sabe, amigos, que en este mundo poder vivir conforme a estos mandamientos es prácticamente ir en contramano de lo que el mundo nos enseña que hagamos. Puede ser que todo el mundo esté obrando de una manera y hoy yo entiendo que no es por allí. Y aunque la mayoría esté haciendo las cosas así, eso no convierte esas cosas en cosas correctas. Nuestro primer pensamiento debería ser: ¿qué haría Dios en mi lugar? Y el Señor dice: yo te enseñaré el camino que debes andar. Y sobre ti, dice, fijaré mis ojos. Miren con qué tierno cuidado el Señor está dispuesto a acompañarnos en este camino que Él sabe que no es fácil, pero que su fin, como dice la palabra de Dios, es para salvación. Amigo, yo quiero animarte esta noche, desafiarte a que tú puedas vivir una vida de obediencia con el Señor. No me creas quizás a mí lo que te estoy explicando, pero créele al Señor y date una oportunidad de poner tu vida en consonancia con estas leyes, con estos mandamientos preciosos de la palabra de Dios, y verás el fruto y la paz que trae el corazón, hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Amigos, confía en el Señor. Dios está con nosotros. Dios quiere transitar este caminar con nosotros. Y Dios es tan misericordioso que Él ya nos dejó en la Biblia anticipadamente los resultados de vivir una vida de obediencia. El Señor dice: yo te mostraré el camino y sobre ti fijaré mis ojos. Somos la cosa más importante que Dios tiene, y Él tiene su mirada puesta en nosotros como sus hijos. Amigo, yo te animo, te desafío a ser obediente a los mandamientos de Dios. Me gustaría hacer una oración para cerrar este tema y que nos pongamos juntos en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque la Biblia es tan clara y nos permite saber cuál es el camino que tú quieres que transitemos, Señor. Sabemos que en este mundo las cosas van en otra dirección. Sabemos que las normas, las leyes por las cuales este mundo se maneja, se mueve, muchas van en contra de los mandamientos. Pero, Señor, hemos entendido que tú eres infinitamente sabio y que no puedes equivocarte, y que estos mandamientos son para nuestra felicidad, para nuestra protección. Ayúdanos a vivir una vida de obediencia. Ayúdanos a ver en nuestra vida los resultados de ser fieles a ti, para que no solamente nosotros, sino nuestras familias estén cuidadas y protegidas por la obediencia hacia ti, Señor. Bendice a mis amigos. Permite que este tema haya quedado claro en sus mentes y en sus corazones. Te agradecemos en el nombre de Jesús.
Amén, Señor. Amigo, que el Señor te bendiga. Muy bien, terminamos nuestro primer día de estudio con un tema súper lindo, ¿no? Qué bueno es saber que Dios nos deja ese cerco protector para cuidarnos y saber que refleja su amor, cuánto nos ama cada uno de nosotros. No olviden que pueden compartir este programa que queda grabado con sus amigos. Si alguno de ellos no pudo participar hoy, lo queda grabado y ustedes se lo pueden enviar. El tema que vamos a estar estudiando mañana es el sábado. ¿Recuerdan que en la ley nos hablaba del sábado? Muy bien, mañana vamos a profundizar y vamos a estudiar acerca de este cuarto mandamiento. Que Dios los bendiga y que tengan una hermosa noche. Nos vemos mañana.